Hola amigos, amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a otro programa más de Mujeres Tejiendo Valor. Hoy tocaremos un tema que nos atañe a muchos, ¿no? Independientemente que seamos hombres o mujeres, niños o adultos, todos en alguna vez de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Y hoy ese es nuestro tema, es los diferentes tipos de violencia. Y para eso hoy nos acompañan, les voy a leer, Paola García Velázquez. Ella es activista, feminista, emprendedora, empresaria. Es fundadora de la colectiva Sororas Emprendedoras, integrada por la Red Plural de Mujeres del Estado de Puebla. Adicional a que ella acompaña a víctimas en violencia, es productora, conductora, columnista y reportera en medios de comunicación. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que siempre es un gusto venir a espacios en los que además no solo nos permitan a las mujeres, sino que también sean coordinados y dirigidos por mujeres, ¿no? Yo siempre hago mucho hincapié en que entre las redes de mujeres, siempre digo salvan vidas, y lo digo en todos los aspectos, ¿no? Para mujeres que hemos sufrido violencia, quienes no hemos sufrido violencia, en temas económicos, en temas de comunicación, en temas políticos, ¿no? O sea, en todos los espacios, siempre cuando vamos como que conociéndonos y entrelazándonos y siempre tendiendo una mano es bien importante, ¿no? Sí. Y justo en el tema que venimos a hablar el día de hoy, que vamos a hablar de todas las violencias, ¿por qué hablamos de violencia, ¿no? Las mujeres, y por qué es muy común escuchar, las mujeres las violentan, y hoy en día cada día es mucho más más seguido, y además algo que a mí me da pavor, que de verdad me ha hecho de pronto salir con dolor de estómago, con náuseas, ¿no? Cada vez lo veo más cerca en mis círculos, no solamente. Antes escuchábamos que una mujer era violentada, que era la amiga de la amiga, o la vecina de la prima, pero no muy cerca. O lo veías en casos de la vida real, ¿no? Esas cosas, pero exacto, exactamente, no lo veías en tus vecinas, no lo veías en tu familia, no lo veías en tus amigas, ¿no? Y parecía como que un mito, ¿no? Y quienes eran violentadas eran señaladas. Sí. Y además muchos que son víctimas no lo dicen, porque por vergüenza, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues exacto. Mi marido es un estigma, ¿no? Exacto, mejor calladita me veo más bonita. Exacto. Y a veces por parte cultural también de que pues que las abuelas, las mamás nos enseñaron a que... Tú cállate. No, es tu cruz, mijita, eso es lo que tú elegiste, si es que es con los maridos, ¿no? Pues sí. Ni modo, eso fue lo que te tocó. Y desgraciadamente eso ya no es... Ya no se vale. Ya no se vale, exactamente. Exacto. Y fíjense que justo algo que nos trajo acá fue que coincidimos en un chat, en el que yo les decía un dato que a mí me parece pues escalofriante, ¿no? A veces pensamos que el machismo y la violencia es más común a lo mejor en clases sociales más bajas, ¿no? Medias, bajas, etcétera. Y no nos damos cuenta que quienes sufren una gran parte de la violencia, y violencias muy específicas de las que hoy vamos a hablar, son las mujeres de clase media y clase alta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque son las primeras que no pueden decirlo. Porque si nos vamos a este tema, vámonos a la violencia sexual. Muchas mujeres, y eso es unos datos que tenemos en cuanto al aborto, las mujeres que más abortan en la Ciudad de México, que es donde es legal, son las mujeres de clases altas o clases medias. Para empezar, porque son quienes tienen dinero para pagar. Para pagar, claro, ¿no? Sí. Pero además, cuando te ibas a un censo en el que preguntabas quiénes eran estas mujeres y por qué estaban abortando, muchas de ellas estaban abortando por cuestiones de violación, y entonces esas agresiones se daban en familia o se daban en el círculo más cercano de amistad o en el círculo más cercano laboral. ¿Y qué pasaba? Pues cállate, ¿cómo vas a decir que tu tío te violó? ¿Cómo vas a decir que el abuelo te tocaba? ¿No? Y eso lo vemos mucho en la clase alta, en la clase media. Fíjate que nosotros tocábamos el tema de incesto hace 2 semanas, y me hicieron comentarios fuera del aire, y me decían, es que eso no, prácticamente no se da mucho, o sea, eso fue como que yo me quedé sorprendida de decir,
Es que claro que se da y es más común de lo Muchísimo. que tú te imaginas. O sea, yo tengo gente muy cercana que ha sufrido de eso y me decían, pero que hay en serio, es que ¿cómo crees que tu papá, que tu hermano, que tu tío? Sí. Por supuesto que sí. O sea, mientras todavía tengamos los ojitos así como cerrados y decir, no existe, a lo mejor hasta tu propio hijo, tu propia hija lo puede estar sufriendo y tú sigues negándolo, ¿no? Claro, y es el tema, ¿no? Muchas mujeres, yo platicaba en alguna ocasión con alguien que había sido abusada por el abuelo, por el papá y por el padrastro ahora, y decía, es que mi mamá lo sabía, pero mi mamá siempre se hizo la que me decía, no, no es cierto, pero yo sabía que sí lo sabía, ¿no? Es lo que ella me decía. Entonces era como esa rabia de decir, ¿por qué no decía nada, no? Y entonces, bueno, después nos pusimos a investigar. Obvio, la mamá también era víctima de. Y entonces es aquí donde ves eso. Otra violencia que me parece muy importante que hablar, porque es una violencia que hoy en día la vemos mucho, que afortunadamente en Puebla ya está en el foco y está muy en el radar por la actual legislación, y que es una violencia meramente clasista. Eso sí lo vamos a decir, que es la violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando se utiliza a los hijos como último eslaboncito, porque así es una serie de pasos, para dañar a la madre. Sí. ¿No? Y en este caso, pues te quitan los hijos el papá, te los pone en contra, y bueno, una serie de violencias que se desarrollan a partir de la violencia vicaria. ¿Y por qué es una violencia de clases? Yo lo platicaba con Luz Arredondo, que es la representante del Frente Nacional de Violencia Vicaria en Puebla. Y Luz me decía, a ver, para empezar, si tú le quitas el hijo a la mamá, pues necesitas dinero para mantenerlo, ¿no? Sí. Y no solo necesitas dinero para pagar la nana o la escuela o ver quién te ayuda, o que la mamá o que la hermana o que la X te ayuden a cuidar al niño, ¿no? Porque normalmente los hombres, que está mal hecho, pero no están acostumbrados a la crianza. Entonces, según ellos, cuidan al hijo, pero no es cierto, van y lo cuida la mamá, lo cuida se lo quitan la pareja, a la ¿no? esposa para dejársela a alguien más, exactamente. Entonces, pues claro que es una violencia que se ha dado muchísimo, y porque además hago mucho hincapié en ella. En Puebla se han visto muchísimos casos de violencia vicaria, y especialmente en la zona de La Vista, de Lomas de Angelópolis, en todos estos fraccionamientos la hemos visto. ¿Por qué? Porque es muy fácil que si tú vas a una escuela privada puedas sustraer a la niña, argumentando que soy el papá, el abuelo, etcétera. Sí. Es muy fácil también que pues puedas con dinero manipular. Decir, ella no entra a mi fraccionamiento ya más. O la niña no está aquí. También es un tema que a muchos niños y niñas los sacan en avión, por ejemplo. Pues necesitas dinero para pagar el avión. Claro, ¿no? claro. Entonces necesitas además dinero pues para comprar jueces, para comprar, ¿no? Muchísimos temas. Fíjate que dice un punto clave, el comprar a las autoridades. Exacto. Que desgraciadamente culturalmente, digo, no es halagador, al contrario es vergonzoso que en México se catalogue, porque es un país donde con dinero, como se vulgarmente, con dinero baila el perro, ¿no? Y no se respetan las leyes tal como es. Si es que tienes dinero ya lo hiciste, claro. ¿No? Sí, ese es un tema, ¿no? Que en la violencia en México hace un parteaguas, ¿no? No escatiman los violentadores, ¿no? En gastos para estar lastimando a las víctimas, ¿no? Es la violencia vicaria, y que la vemos hoy mucho en Puebla, y la vemos mucho específicamente en estas zonas. Oye, también la violencia vicaria, hablando de eso, que bueno, que quedamos que íbamos a hacer un tema específico, prácticamente es esa violencia donde solo la ejercen los padres a los hijos, pero el trasfondo, el objetivo es agarro los hijos, los daño para obtener, ya sea para a ti esposo o a ti esposa, dañarte a través de ellos, porque lo que más te duele son los hijos. Sí. Entonces es te voy a dar donde más te duele. Bueno, la violencia vicaria solamente es de hombre a mujer, del padre a la madre. No aplica de la madre al padre. Eso es ya bueno, ahondar, ya se los platicarán un poco más cuando vengan a hablar del tema, pero solo aplica así. ¿Y cómo aplica? No agrede directamente al infante, agredes directamente a la madre, por ejemplo, ¿no? Tengo casos cercanos en los que los niños han dicho ante un juez, mi mamá es mala mamá porque mi mamá no me da de comer. Cuando el juez le pregunta, ¿por qué no te da de comer? No, pues es que mi mamá no me da de comer papitas, ¿no? Mi mamá es mala mamá porque mi mamá no me hace caso.
¿Cómo que no te hace caso? Pues no, ella nunca viene a verme, pero no saben que le prohíben ir a verme. Mi mamá es, incluso han habido personas que les dicen a los niños, tu mamá se murió, tu mamá se fue con otro y te abandonó, tu mamá no te quiere y por eso te dejó aquí. Y no es cierto, son mujeres que están peleando por ver a los hijos, pero que no las han dejado, ¿no? Entonces, es lo que pasa con la violencia vicaria, que es una serie de agresiones con las que se utiliza al menor para agredir a la mamá. Es específicamente eso. No contempla otros temas. Yo pensé que era cuando de hecho hay una película muy famosa donde la mamá dice que la hija está enferma y todo el tiempo está enferma la niña, pero la misma mamá es la que las lastima. La que lastima y le inyecta y le da medicamento para enfermarla. Sí puede entrar en un tema de violencia vicaria, o sea, cuando ocupas igual al infante, ¿no? Para eso. Pero no es específicamente, ahí entrarían otros temas. Ese es, ¿no? Otra violencia que vemos mucho en el tema de las mujeres y que a lo mejor la consideramos hasta, ¿no? Menos, ¿no? Es la violencia psicológica y es la violencia más frecuente y que todas hemos sufrido violencia psicológica en algún punto de la vida. Que es cuando te están diciendo es que tú no puedes, es que tú eres tonta, es que tú estás gorda, es que tú estás fea, es que, ¿no? Ay, quítate, o también no te hablan, ¿no? Te aplican la ley del hielo. Todas esas son violencias psicológicas que yo creo que todas las hemos vivido en alguna escala, ¿no? Oye, Pau, ahí entraría cuando la mujer quiere trabajar y la pareja le dice, no, tú no trabajas, o sea, tú estás para tu casa y para tus hijos, o sea, tú no, tú para eso te casaste. Bueno, no las dejan trabajar. Esa no es violencia psicológica, esa es violencia económica, que también es también ahí la vamos a abordar. Es una violencia que es también muy frecuente. Y es precisamente porque antes teníamos este estigma de que las mujeres en la casa, los hombres al trabajo. Sí, hace mucho Y entonces tiempo. Cuando de pronto nosotras llegamos y dijimos, no, pues nosotras queremos trabajar, queremos hacer, queremos ir y venir, hubo pues y sigue habiendo muchos a los que no les parece, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Precisamente dentro del violentómetro, vemos cuando te alza la voz, cuando te dice groserías, cuando te empuja, cuando te golpea, ¿no? Y hay un punto en el que es cuando te quita el dinero. Porque si ustedes se van fijando, cualquier en un caso de violencia, ¿por qué te quitan el dinero? Porque si tú no tienes dinero no te puedes ir. ¿Con qué te vas? Entonces, de lo primero que ellos te quitan, y a muchas mujeres, especialmente, por ejemplo, cuando tienen hijos, yo hace unos días platicaba con una mujer que me decía, es que me dijo que si yo me divorcio, entonces ya no me va a dar más que 250 pesos y que a ver cómo le hago. Con 150 pesos. Y entonces yo dije, no, pues, me dice, porque si no va a quitar a mi hija, yo, pues que te la quite, porque con 250, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, decías, a ver, ¿qué hace él con una niña y 250 pesos? O sea, no hay forma. Se ve que no tiene idea, ¿no? El sujeto. Entonces, lo que decía era, pues, a ver, vete con tus 250 pesos. Y ella, obviamente, pues, es una mujer que está dedicada y hay que hacerlo bien claro, ¿no? El que una mujer esté en casa o esté dedicada a los hijos no quiere decir que no trabaje. En México invisibilizamos, y ahí entra dentro de la violencia económica, el invisibilizar el trabajo no remunerado. Cuando a mí me dicen, es que mi mamá no trabaja, es que mi abuelita nunca trabajó, pues tu abuelita y tu mamá fueron de las mujeres más trabajadoras que seguro han existido, nada más que no eran remuneradas. Hicieron un ejercicio ese tiempo donde decían, ¿cuánto es lo que genera una ama de casa? Y te decían, por lavar, tanto, por guisar, tanto, por cuidar a niños, tanto, o sea, todo lo que hace, y realmente venían saliendo alrededor como cerca de 30,000 pesos al mes, aprox. Claro. Porque tan solo ahorita las chicas que nos ayudan en casa, te cobran 400 pesos diarios, y son 8 horas. Más ¿no? Sí. Y lo que hacen, entonces, si te fijas en el tema de las mujeres, estamos muy acostumbradas a decir, es que ella no trabaja, y en realidad no es que no trabajes, no, tú no le pagas lo que deberías por el trabajo que sí realiza. Y entonces justo cuando ellos quitan el dinero, o cuando ellos quitan la pensión, porque por ejemplo el día de hoy tengo muchas amigas y muchas mujeres a las que acompaño que son las que dan la pensión. Las mujeres son las que dan la pensión. ¿Por qué? Porque los sujetos hacen algo. Pues yo no, a ver, demuéstrame que trabajo, compruébame, yo soy empresario, a mí me pagan en efectivo. Y entonces como ellas, y de verdad te da mucha risa, porque dices, oye, ellas, de verdad, una trabaja de maestra,
¿no? Que el sueldo es mínimo. Otra trabaja en una inmobiliaria, o sea, si vende, gana, si no, no. Otra tiene un negocio propio. Y entonces las ves dando pensiones de 1,500, 5,000 pesos, 7,000 pesos, para que el sujeto esté rascándose la panza, paseándosela de lo lindo, porque él sí, además sí trabaja y además recibe pensión, ¿no? Pero y los hijos están con el papá. Y los niños están con los papás. Sí, sí, ¿no? sí, porque los estuvieron con ¿Por ella. qué? No, Porque ellos también. argumentaron que ellos eran los solventes, ellos eran los cuerdos, ellos eran los que podían mantener la estabilidad de una familia. Entonces, da mucha risa, ¿no? O sea, que dices, bueno. Pero ya hay una, bueno, no sé si estaba cocinando o sé de una ley que iban a hacer que a todos los hombres que no dieran Deudores. ajá, iban a estar como en una, así como ¿cómo le llaman cuando te vas al Del periódico Mural. no, cuando no pagas créditos y te mandan como al en el buró buró de de crédito. crédito, ándale, un tipo de buró de donde Sí. son los que no dan Es las pensiones, ¿no? Sí, es la ley Sabina, bueno, así es conocida ¿Ley Sabina? coloquialmente, y es sobre los deudores alimenticios. Ajá. A ver, en Puebla específicamente ya existía una regulación que protegía, pero no, para empezar no la teníamos socializada, pero además no estaba toda la reglamentación, ¿no? O sea, como hoy ya está. Está lo clásico, están las leyes, pero no dicen cómo hacerlas, ¿no? aplicarlas, sí. Todavía no entra en vigor. Esperemos que en breve. El problema por el que todavía no entra en vigor, porque esta ley se escucha maravillosa y que sí, que todos los que no den la pensión no van a poder sacar la INE, no van a poder sacar la licencia, el pasaporte, no van a poder ser servidores públicos, no van a poder ser electos a cargos públicos. En cargos públicos. Todas estas restricciones suenan padrísimas. Desgraciadamente, ningún gobierno quiere ceder presupuestos nunca en nada. Y entonces no se ha establecido qué dependencia va a llevar el orden. Ya hay estados, me parece que es en Morelos, donde quien está llevando a cabo este tema de la lista de deudores alimenticios es el DIF. No es cierto, perdón. El registro civil. ¿El registro civil? El registro civil. Entonces, aquí estaba justo la disyuntiva entre que si puede ser el DIF, que si puede ser el registro civil, que si puede quién, ¿no? No se han puesto de acuerdo, esa es la verdad. Habrá que buscar qué dependencia lo va a hacer y quién va a ceder el presupuesto para hacerlo. Y a raíz de ahí ya podrá aplicarse. Mientras tanto, todavía no entra en vigor. Lo que sí ya entra en vigor, y eso lo ponemos a disposición de todas las mujeres que lo necesiten. En Puebla existen las patrullas feministas. Que son patrullas feministas que son por mujeres de diferentes colectivas, en las que tú les dices, pues el deudor vive aquí. Y van y se le paran afuera, o aquí, trabaja aquí, se le paran afuera donde trabaja o donde viva. Pues por lo menos, a lo mejor no pagan, pero por lo menos su cara se va a ver bien bonita en una lona donde las mujeres le están pidiendo que pague la pensión. Y eso no va en contra como de los derechos. Ajá, que diga, oye, pero me estás perjudicando o estás pues difamando ellos pueden o algo así. denunciar difamación, ellos pueden denunciar Acoso. que se usó el mal uso de su nombre, ¿no? Ajá. A mí me daría más vergüenza si fuera un hombre deudor. Salir a decir, es que no pagué la pensión y por eso me están molestando, ¿no? Y entonces muchas veces sí sirven estas presiones, pues por lo menos para que los vecinos alrededor sepan quiénes son. Hace unos días iba a un café con una amiga y me dice, ay no amiga, oye, fíjate que hoy saliendo de mi casa, en mi fraccionamiento, estaba unas chicas, estaban con unas lonas y unos pancartas diciendo que mi vecino dice también que se ve tan decente que debe, que no paga la pensión. Entonces le dije, sí, son las chicas de la patrulla feminista. Y entonces es una sociedad civil. Son colectivas que se van agrupando. Que bueno, diferentes mujeres, y ellas específicamente se llaman así, patrulla feminista. Patrulla feminista. Entonces te voy a pasar el lado para que las invites, porque la verdad la labor que hacen es increíble. Sí. A veces como mujeres, ¿no? Tenemos que pues tomar medidas extremas, ¿no? Para ciertas cosas, o sea, como actos disuasorios, más como un acto parecería irónico que, ¿no? Por ejemplo, a mí si me lo preguntas en el tema del activismo y el acompañamiento, siempre digo, pues vamos a agotar todas las instancias. Y siempre en cada caso intento agotar todas las instancias. Pero en la misma marcha de verdad te dan ganas de llorar y decir, pues no, y por ahí no avanza, y entonces siempre existen otros caminos, ¿no? Que tenemos que tomar como presión, ¿no? ¿Por qué? Porque las violencias son muchas, y no solamente las que ya mencionamos, ¿no? Que es la psicológica, la violencia económica, la violencia vicaria.
existe también, por ejemplo, las violencias que ejercen las autoridades en nuestra contra. Cuando, por ejemplo, yo me he dado la tarea en lo personal de acompañar a algunas mujeres que son víctimas de diversas violencias. Y entonces, a ver qué pasa. Te habla una mujer que muchas veces ni las conozco, ¿no? O sea, no tengo ni idea ni de quiénes son y ni ellas de mí. Pero entonces ahí es donde me doy cuenta que necesito ayudarlas. Porque si tú estás confiando ya en un extraño es porque en verdad estás desesperado. Uh-huh. Entonces te hablan a las 2, 3 de la mañana. Oye, estoy golpeada. Oye, no tengo dónde dormir. Y entonces en ese momento pues, lo primero que hace es ponerlas. Yo siempre empiezo con una frase, ¿no? O sea, cuando depende también qué me estén diciendo, pero siempre tengo la frase de, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartirme tu historia, por uh-huh. confiármela. Uh-huh. Lo primero que tienes que saber es que tú no tienes la culpa, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo que la primera violencia que todo el mundo nos hace. Es que nosotros sentir somos a las víctimas, que tenemos la culpa. Uh-huh. Y de ahí parto en, bueno, pues vamos a ponerte en un lugar seguro. Ya que sé que está en un lugar seguro, bueno, pues el procedimiento legal es este. Te veo en tal fiscalía o en tal MP o ¿no? en la instancia uh-huh. que corresponda. Y entonces cuando tú llegas a la fiscalía, porque llegas bien bonita y mucha gente te dice, ay, es que porque son escandalosas, ay, es que porque esto... Pues porque llegas a la fiscalía y de verdad les dices, oye, por favor, necesito levantar una denuncia porque me violaron, me pegaron, me corrieron, me hicieron, casi me matan, me sacaron la pistola. Y, siéntate allá y te hablamos, uh-huh. ¿no? Ni te voltean a ver. Y pasan horas. Pues ahorita, así, sí, a mí me la aplicaron. Uh-huh. En Cholula, en la fiscalía, ¿no? De San Pedro Cholula. Llego para un tema de una denuncia. ¡Ay, no, otra vez usted! No, oiga, ahorita está dormido el MP. Regrese y eran las 2 de la mañana. Me dice, regrese a las 7, ¿no? A las 7 que es cambio de turno, ya la puede atender ya que esté ya despertado. No, pues va y despierta al MP porque necesito que le levanten la denuncia a esta chica. O sea, uh-huh. la traigo golpeada, no tiene dónde vivir ahorita, no sabe dónde ir, ¿no? Y entonces esas son violencias que podemos minimizar uh-huh. y que en realidad son muy graves porque la autoridad que te debería de proteger te está son los primeros. Por eso, ¿no? Es que se da mucho el tema de que no denuncias, porque ¿para qué denuncio si no pasa nada? Es engorroso. Pierdes el tiempo, no hacen nada, te dan tu papel, lo archivan y ahí quedó. O sea, hay así montones de denuncias de mujeres que han sido víctimas, ahí se quedan. Fíjate que yo me di cuenta hace tiempo, que esa es la razón por la que yo, Paola, acompaño mujeres. Porque a lo mejor alguna vez lo hice como de experiencia, ¿no? Dije, pues la voy a acompañar y voy a ver qué pasa y qué es lo que procede. Después de eso la chica me dijo, gracias, porque si tú no me hubieses acompañado toda la madrugada y no hubieses estado ahí conmigo al pie del cañón, no hubiese denunciado, porque están cansados, te revictimizan tanto. Exacto. Me tocó escuchar, yo del otro lado de la pared, pero estaba escuchando todo lo que le decían a la chica 3 veces. Pero a ver, entonces te penetró. Pero ¿y cómo fue? A ver, explícanos. ¿Y te dolió? ¿Y te gustó? Y te decías, oye, espérate, o sea, y además era una MP mujer, como, ¿por qué caramba? Le estás preguntando eso, te está diciendo, le estás viendo, ¿no? Uh-huh, porque y además le preguntaba 2, 3 veces lo mismo. Pero ya era como por más morbo que por obtener la información para poder... Lo hacen, pues yo creo que porque tienen un mal procedimiento. Quisiera yo pensar eso, ¿no? De todas las MP y los MP, porque también aquí, y entran las mujeres MPs, hay una gran violencia dentro de los ministerios públicos entre las mujeres que trabajan ahí y sus jefes. Es una cantidad inmensa de la violencia que ellas sufren desde el tema laboral, que tienen unos horarios terribles, que tienen unas situaciones y instalaciones precarias, horribles, que los tratos de los altos mandos son muy feos hacia ellas. Incluso han habido muchas denuncias públicas también de violaciones, de golpeadas, de amenazas, de chantajes, de si tú no te acuestas conmigo, pues no subes, no esto, ¿no? Es la violencia laboral. Exactamente, y que tú bien lo dijiste, es violencia laboral, pero que en las mujeres hay una delgada línea entre la violencia laboral y la violencia en razón de género. Uh-huh. ¿Por qué? Y eso hace no tanto lo platicaba con amigas mías, ¿no? Regidoras decían, es que yo sufrí violencia de género porque mis compañeros o mis presidentes municipales, por el hecho de ser mujer, me hacen menos. ¿Le llaman violencia política?
hay una delgada línea también, o sea, está la violencia de género, ¿De género? y violencia política en razón de género. Razón de género, exacto. Son distintas, pero también tiene muchísimo que ver en el ser mujer, ¿no? A ver, violencia de género lo podemos sufrir muchísimas. A ver, por ejemplo, pasas a... Este ejemplo lo dieron hace poco en una conferencia, ¿no? Es un caso en el que llega una persona y le dicen, al doctor, pasa un accidente, el chico va con su papá, el papá muere en el accidente, al chico lo trasladan y dicen, llega el médico especialista, que es una eminencia, recibe a la víctima y entonces lo ve y dice, yo no lo puedo atender, es mi hijo. Y entonces todos se quedaban anonadados y decían, ¿cómo? ¿Pero es que no se murió el papá? ¿No? ¿Por qué? Porque la narrativa decía que el médico, que era una eminencia, ¿y qué piensas cuando escuchas eso? Que es un hombre. Es un hombre, exacto. ¿No? ¿No? Porque es una eminencia, tiene que ser hombre. Y no, era una mujer, y entonces tendríamos que decir la médico, que es una eminencia. ¿No? Y esto suele pasar mucho, y a ver, aquí hago hincapié en el tema de violencia de género. Las mujeres, tengo amigas a las que quiero mucho, que de pronto te dicen, hola, yo soy abogado, hola, yo soy notario, yo soy médico, yo soy, no sé, arquitecto, y te hablan en masculino. Y eso es algo que yo, Paola, también lo hacía. Y después me di cuenta que la única que estaba violentando a sí misma era yo, porque no me estaba nombrando. Y entonces por eso, no sé si te veaste en la ficha, sí. Hay veces que me dicen, se le fue el dedo. Ajá. No, entonces cámbialo, y a lo mejor podría sonar irónico por el tema de la ortografía, ¿no? Exacto. Pero a veces tenemos que hacerlo así de marcado para que cambie el chip en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace pocos años en el diccionario no existe la palabra presidenta. Y hay quien sigue diciendo que está mal decir presidenta. Y en realidad presidenta está bien dicho. En la Real Academia de la Lengua está ya. Ya han actualizado. Y en muchos otros lugares o países no se reconoce, ¿no? Y sigue siendo pues el presidente. O la presidente. Algo que me dio mucho gusto es que hoy una amiga en una llamada me dijo, oye, ¿ya te fijaste que ayer el gobernador ya cambió el nombre? Ya no se llama Martes Ciudadano, ahora se llaman Martes de Ciudadanía. Entonces me dio mucho gusto, porque dije, ay, traemos amolado al gobernador con que hable bien, que nos nombre, y entonces ya, ¿no? Cosas que parecían muy tontas y muy pequeñas. Y entonces justo una violencia que podemos encontrar muy frecuente es, por ejemplo, los medios de comunicación que no hablan con perspectiva de género. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos cosas como, y este ejemplo también lo vi por ahí en una conferencia, que la dijo Marta Tagle, que decía el ejemplo de la esposa de Juan Pérez, la hija del empresario Carlos X. Carlos Slim. Y entonces, como, ¿por qué la hija? Que no tiene nombre. La hija se llama Paola García. Y la hija descubrió no sé, la vacuna para tal cosa. O la esposa se llama Ana. Y es muy guapa, si es lo que querías decir, ¿no? Pero entonces, en los mismos medios de comunicación encontramos estas violencias que parecerían tontas, pero no son tontas. ¿Por qué? Porque si yo de pronto llego a un auditorio y aquí les digo, hola, muy buenos días a todos, pues es que decir que no me importan las mujeres que están allá. Porque no dije todas. Todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que alguien que vio en la casa, que está desde casa viendo, dice el esposo, pues a ti ni te nombran, no importa, eres invisible, porque entonces la mujer es como el mueble, ¿no? O lo que no, dicen por ahí, lo que no se nombra no existe. Y entonces alguien me decía el otro día, ay, para ti todo es violencia. ¿Hasta cómo hablo? Pues sí, ¿no? O sea, porque llegas al punto en el que viste violencias tan extremas que ya cualquier cosita chiquitita ya te parece una violencia, ¿no? El que digas, ve cómo me habló, ve cómo me ve cómo me está gritando, ve cómo me está invisibilizando, ¿no? Y son violencias que a veces no nos damos cuenta. Hay unas que le llaman violencias silenciosas. ¿Cuáles podrían ser estas violencias silenciosas? Que las normalizamos y muchas mujeres ni siquiera están enteradas de decir, esto es violencia. Si no me lo dices, yo pensé que era normal. ¿Tienes hijas e hijos? Hijo. Varón. Si estás en la casa, ¿quién se para a lavar los trastes? Por lo general, si está en una reunión familiar. La mamá. La mamá. Sí. ¿Cómo por qué? ¿Quién nos dijo que ella tiene que pararse?
Porque nos separan los varones. Ese puede ser una, ¿no? Y puede sonar muy tonta. A ver, la otra puede ser cuando vas a un restaurante a cenar con tu pareja. ¿Qué es lo primero que hace el mesero cuando pides la cuenta? ¿A quién le da la cuenta? Al hombre. ¿Por qué la mujer no puede pagar una cuenta? ¿No tiene dinero? ¿No tiene esa capacidad? ¿No? Bueno, lo que pasa también es que ahí son como... Son como por caballerosidad. Se puede llamar caballerosidad, pero hay algo que tenemos que verlo y eso nos pasa a todo México. Yo voy a hablar de México. No hay un mexicano o mexicana que me pueda decir que no es machista. Si yo te pregunto, seguramente me vas a decir, yo no soy machista. Y yo antes muy orgullosa decía, yo no soy machista. Pues yo te puedo decir que yo, Paola García, soy machista, a pesar de ser feminista, y además vengo de una familia ultra machista. ¿Por qué? Porque crecí en una cultura patriarcal machista, ¿no? Y aunque un día mi papá me dijo, no es cierto, la familia de mi mamá era un matriarcado porque mandaban las mujeres, pues fíjense que no. Porque el que hayan habido hombres que deciden no ejercer ese poder, no quiere decir que las mujeres, ellas decidieron, ¿no? Por gusto propio, ejercer ese poder. Y entonces, justo ahí entra este tema de que, y fue en alguna discusión en alguna ocasión en casa de mi abuelo materno, porque estábamos todos en la mesa y de pronto se sienta el esposo de mi prima y mamá le dice a mi mamá, a mi abuelo, oye, córtale pan. Bueno, a ver, que yo sepa, este señor tiene 30 y tantos años, puede pararse perfecto y no creo que se rebane el dedo cortándose el pan. ¿No? ¿Por qué no se para él? O abuelo, si tú lo estás invitando, párate tú. O sea, como, ¿por qué se va a parar mi mamá, no? Y entonces, todo el mundo lo vio muy normal y todo el mundo se ofendió conmigo porque yo le hacía esa observación a mi abuelo. Yo decía, pues no, o sea, no porque veas a una mujer junto, porque entonces tendrías que hacerlo. Entonces, no quiere decir que lo que hemos aprendido, y de eso se trata el feminismo, y por eso es que yo siempre hago hincapié cuando me dicen, ¿tú eres feminista? Pues sí me considero feminista, pero también soy consciente de que estoy en deconstrucción, ¿no? ¿Qué es la deconstrucción? Pues irte literalmente desaprender. Y yo siempre hago mucho hincapié. Todas tenemos que día a día desaprender el machismo que nos inculcaron desde pequeñas, porque así es nuestra cultura en el país, ¿no? Te inculcan muy, muy machista. Entonces tienes que ir desaprendiendo y volviéndote a construir, ¿no? En cosas que ya hoy valores. Por ejemplo, a mí hoy me ves y tal vez puedo en una mesa no hacer diferencia entre hombres, mujeres, sírvanse ustedes, ¿no? Con mi compañero de trabajo siempre, sírveme café, sírvetelo tú, ¿no? O sea, cosas de este estilo. Y que yo hoy voy viendo cómo mis mismos círculo de personas cercanas, pues ya entonces empiezan a hacerlo y lo empiezan a cambiar los mismos hombres. Y en este tema, por ejemplo, de la cuenta, pues a lo mejor puede ser caballerosidad y un detalle, porque muchos hombres no lo hacen por machismo, ¿no? Pero también sabemos mujeres que hoy decimos, pues yo sí me la puedo pagar, ¿no? Y entonces, ¿a quién estás invisibilizando? A quien sí lo quiera hacer hoy, ¿no? Repito, no quiere decir que lo hagan todos los hombres pensando en ser violentos, en ser machistas. Sí, no, porque están acostumbrados. Es Mira, costumbre. Por ejemplo, en lo personal, mi hijo va a cumplir 18 años y yo la educación que le estoy dando es a lo mejor a la antigüita. Sí, no es así como muy a la moderna, ¿no? Yo, por ejemplo, he dicho, hijo, si vas a ir con una chica, si vas a salir con una chica, o sea, tú tienes que pagar el cine, tú tienes que pagar esto, y no porque la chica no tenga, sino porque es un acto de tienes que ser caballero con ella. Entonces, yo le inculco mucho eso, el hecho de que si va a bajar del carro, ayúdala a bajar del carro, y no es porque esté inválida, o no, es caballerosidad. Es una caballerosidad, eso ya tú hazlo. Si la chica te dice, ¿sabes qué? No, yo prefiero que no lo hagas. Ok, pero ya será decisión de ella que te diga, no me gusta esto. Sí. Pero tú hazlo de esa manera, porque yo he dicho, tú tienes que cuidar a la mujer. O sea, yo soy yo soy mujer, vivimos los dos, entonces tú tienes que cuidar a la mujer, tienes que respetar a la mujer. No puedes hablar de las mujeres. O sea, cuando tú estés con una chica, o sea, que va a ser tu galana, tu novio y todo eso, no puedes hablar mal de otras mujeres. O sea, tienes que ser muy reservado en tus comentarios, tienes que respetar lo que te está diciendo. O sea, y en todo ese chip, y entonces a veces me dicen, ¿sabes qué? Pero tú lo estás educando a que las mujeres se van a burlar de él, las mujeres de eso. Exacto. Entonces digo,
Pues no sé, pero ese es como mi Como tu enfoque de respeto a la mujer, porque ahora ya los chavos Ya no lo hacen. No, a ver, es Ya muy no. válido en el tema de la caballerosidad. A lo que Ujú. vamos es, y yo ponía el ejemplo específicamente del mesero, ¿qué vas a ver? ¿Quién va a pagar? Ujú. ¿No? Y puede ser una tontería, pero Ujú. puede haber quien no, quien sí lo considere, oye, pues yo también puedo, yo lo hago. Porque O es compartimos la justo, cuenta, ¿no? compartimos, Te hago ¿no? la cuenta y la Y habrá compartimos. quien lo haga muy respetuoso y quien ya sabe, bueno, pues mi pareja sí me abre la puerta, ¿no? Habrá Ujú. quien no es acostumbrada y no lo prefiera. Entonces Ujú. como que aprendes a ser un poco más tolerante y más plural, ¿no? Y en diferenciar cuando te lo están haciendo por agresión y cuando no. Pero Ujú. también es importante que aunque no lo hagan a veces como agresión, decir, oye, esto no, o esto sí, o no, o sea, ir como pues moldeando, porque al final la Ujú. deconstrucción es un trabajo de todas y de todos, ¿no? No solamente de las mujeres. Entonces sí es importante, ¿no? Por ejemplo, otro factor que bueno, podría ser una violencia silenciosa, el tema de los celulares, ¿no? Las parejas que, por ejemplo, te revisan el celular, como por qué te tienen que revisar el celular, ¿no? O quién te escribió, a ver, veo el mensaje de quién te escribió. Facebook, ¿por qué te dio like? Ujú. ¿Por qué tienes a tal? Bórralo. O no puedes salir con tus amigos, lo clásico. Oye, es- no, ya soy tu novio, tú no puedes por qué salir con los Pasa amigos, ¿no? muchísimo, en mujeres específicamente lo veo mucho, la que es súper amiguera, la que es antrera, y de pronto tiene novio y de pronto le pierdes la pista. Ujú. Y ojo, porque ahí esa es una alarma para todas las mujeres de cualquier edad. Cuando tienes una amiga con la que frecuentas mucho y de pronto esta amiga entra en una relación y tú dejas de verla o de comunicarte con ella tan seguido como antes, no pienses que es porque está con el novio o con el esposo. En realidad sí es una señal de alarma porque ¿por qué? ¿No? Y hoy yo ya lo veo muy diferente con amigas que estamos como en este canal, ¿no? De más entre mujeres, más feminista. Pues tienes novio y sigues en la misma comunicación, sigues saliendo, sigues teniendo tus días de amigas, ¿no? Intentas no perderla porque en cambio cuando he visto que la pierden han habido violencias, ¿no? Entonces aprendes como poquitas cosas, o sea, poquito a poquito esto que antes normalizabas mucho. ¿Por qué María ya no nos habla? Pues como ya se casó ya no nos habla. Como ya tiene hijos. No, al contrario, es un tema, por ejemplo, para muchas mujeres que decidieron ser mamás. Entonces de pronto que las amigas ya no las inviten, ¿no? Pues no, al contrario, creo que como amigas, pues deberías decirle, oye, ya no podemos ir a la mujer al restaurante porque está muy chiquito tu bebé, pues llevo la cena a tu casa yo. ¿No? Pero o sea, ya no salir, nos, sí, ya están chiquititos, ya no. Nada nos, para salir al antro, pues obviamente no. nada nos, bebé, nos ¿no? cuesta, ¿no? Ir cambiando un poquito estas formas y no invisibilizarnos y no soltarnos como mujeres, ¿no? Siempre hago mucho hincapié en estas redes de mujeres, ¿no? Para hacer negocios, para temas psicológicos. Yo, algo en lo que creo mucho son los círculos de mujeres en los que literalmente nos sentamos a platicarnos, ¿no? Y siempre hago la broma, es como un Alcohólicos Anónimos, en el que, hola, ¿cómo estás? Yo soy Paola y esta es mi historia, y siempre nos fortalece entre mujeres porque habrá quien se siente identificada y podamos abonar un poquito, ¿no? O podrá abonarte un poquito en su experiencia. Y habrá quien te diga, no, pues yo de pronto no me siento identificada, pero tal vez en el futuro sí. Entonces a lo mejor se va a acordar, ¿no? Y eso le va a ir como que salvando. Oye, Pau, tú dices que tienes la asociación. ¿Qué es lo que hace tu asociación para apoyar a las mujeres? Les platico. Bueno, Sororas Emprendedoras no es asociación todavía. Es una colectiva. Fue una idea muy loca. A raíz de, ya estaba pandemia. Ya estaba pandemia hace 3 años. Y yo siempre, independientemente de los temas políticos, de mujeres, de lo que sean los que siempre he estado, pues también siempre he tenido mi propio negocio, ¿no? Entonces yo decía, pues vamos a hacer un grupo, hay muchos en Facebook, no piensa uno en WhatsApp porque es más personal, no cualquiera le das tu número, en el cual podamos vender y comprar entre mujeres. Y entonces ya, pues mujeres, porque las mujeres compramos de todo. Entonces así inició, y con una amiga hicimos el grupo y empezamos a meter a sus amigas, a mis amigas, a sus tías, a mis tías, etc. Después le fue como que tornando, ¿no? Porque dijimos, no, pero hay que hacerlo con causa, o sea, que en verdad haya porque pues grupos de ventas hay muchos. Hay muchos, claro. ¿No? Entonces dijimos, no, pero que tenga de verdad algo padre, algo que interese. Y entonces se empezó a volver como muy... como el cafecito, ¿no? Empezamos a hacer actividades en las que íbamos, nos tomábamos el café y además pues también llevabas tus productos. Íbamos y dimos un taller de finanzas, de SAT para emprendedoras.
Y actividades de este estilo, networkings, con talleres, ¿no? En los que vimos que sí es posible ir creciendo en comunidad. Yo siempre hago mucho hincapié, aquí somos una comunidad, ¿no? No es nada más el grupo de ventas, si me meto y vendo y ya, sino también creo en algo. Ninguna mujer va a ser 100% libre o autónoma si no tenemos independencia económica, que es muy importante. Ese es un punto súper importante. Entonces, si no tienes dinero, si no tienes una fuente de ingresos que te genere, además y que te dé que no te quites esa autoestima de decir, híjole, es que dependo de lo que... De alguien más. Sí, y yo no puedo decidir porque aquí sí cabe el dicho de que el que manda... El que paga manda, ándale. Exacto. Es que de algo tienes que decir, pero nunca estés con alguien por necesidad. Exactamente, eso es algo, con un grupo de amigas muy cercanas, tenemos ahí un tema desde hace tiempo platicado, ¿no? Y es cierto y es un consejo de las abuelitas, eso sí, síganlo. Todas las mujeres tenemos que hacer nuestro propio ahorro de lo que ganamos, ¿no? Y de verdad ese ahorro no lo tocas para nada, o sea, aunque no tengas de verdad nada, ¿no? No lo tocas porque es como nuestro fondo de emergencia, ¿no? Para una violencia, para un tema importante, para una enfermedad, para lo que sea. Y entonces las abuelitas decían, no digas cuánto ganas, se lo decían a los hombres, ¿no? Le decían, no le digas a tu mujer nunca cuánto ganas de verdad. Pues yo creo que las mujeres tenemos que hacer eso, realmente no decirle a nadie cuánto ganamos realmente. Y hacer este guardado, ¿no? Para ir siendo independientes. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer las mujeres para tener una independencia económica? Diversificar. Yo sí creo que hay que diversificar. Pues tener no todo en un solo pocito, tenerlo en 2 o 3. No todos los huevos en una misma canasta. Exactamente. Muchas veces a mí me da mucha risa cuando a mí me dicen, es que yo no sé vender. Y luego me dicen, y tú eres buenísima vendiendo. Les juro que yo no soy buenísima vendiendo. Soy buenísima, no sé, socializando, hablando, ¿no? Recomendando lo que yo uso, pero es que lo que yo vendo son cosas que uso, ¿no? Que he probado. Porque al final, pues sí, o sea, sí, a lo mejor se necesita una pequeña magia, ¿no? Le hemos hecho pruebas. Alguien me dice, oye, véndeme estos zapatos, llevo un mes vendiéndolos y nadie me pela y los pongo y en ese mismo día se venden. No sé, Dios me ilumina. Entonces, a lo mejor se necesita cierto truco, pero yo creo que todas las mujeres podemos vender lo que sea, ¿no? Y entonces es como perderle el miedo. Y entonces empezamos como ese tema de la dinámica económica y bueno, hoy se ha ido haciendo como de causas sociales. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a diferentes asociaciones civiles y colectivas en sus campañas. Por ejemplo, colaboramos mucho con Grupo Pro Niñez AC, que es ellos son una asociación civil que arropa y que cuida y que se encarga del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, hijos de mujeres que están recluidas en los diferentes cerezos del estado. Entonces es bien interesante, nos hemos sumado desde el año pasado a la recolección de listas de útiles, ahorita estamos vigentes recolectando útiles escolares, viene el tema de las calcetas y playeras blancas para las escuelas, los hemos apoyado con sus viajes de Día del Niño, ¿no? De recreativos, cada 15 días les apoyamos con la recolección del PET, el cual pues bueno, ellos lo venden para ir fondeando medicamentos y diversas causas. Entonces, por ejemplo, con Grupo Pro Niñez, pues nos hemos sumado desde esa forma en lo social, que yo estoy súper contenta que siempre me apoyan con un buen de listas escolares y eso está padrísimo, ¿no? Ahorita ahí la llevamos. También, bueno, hemos apoyado algunas otras organizaciones, apoyamos, por ejemplo, hacemos rifas, ¿no? Entre nosotras quincenalmente, pero también algunas veces estas rifas se han ido para causas sociales. Por ejemplo, apenas una mujer, la cual habla náhuatl, ella es oriunda de Oaxaca, se fue a la Ciudad de México a visitar a su hija, tiene un accidente. ¿Se perdió? No, digo, tuvo un accidente y entonces en el accidente se esguinza o se rompe el tobillo, etcétera. El punto es que necesitaba una operación de alrededor de 30,000 pesos, que en la Cruz Roja eso le costaba, que era el lugar más barato que habían encontrado. Y era de emergencia, porque en el IMSS le decían, te cuesta 25, pero en 2 meses. No, pues no. Entonces le ayudamos con una rifa, pudo recolectar aunque sea una pequeña cantidad de lo que necesitaba, ¿no? Hacemos este tipo de labor y bueno, permanentemente estamos sumadas a la campaña de menstruación digna, que es una campaña que yo considero sumamente importante porque ahí también entra una violencia muy importante, que es la violencia a la salud menstrual o al no acceso a la salud menstrual. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? Porque no todas las mujeres, no todas las niñas, adolescentes y mujeres que estamos en edad menstrual tenemos acceso a una menstruación digna. ¿Por qué?
la principal causa, y estos son datos de UNICEF. Bueno, a ver, empezamos así. En México el 54% de la población somos mujeres, del cual el 52% de la población somos mujeres, de las cuales el 64% estamos en edad menstruante. Y de las mujeres que estamos en edad menstruante, no todas tenemos acceso a comprar insumos menstruales, porque suena maravilloso que nuestros diputados y diputadas dijeron que los insumos menstruales, como lo son toallas, tampones, calzones, etcétera, no iban a tener IVA. Pero ¿qué creen que hicieron las compañías como Saba, como Cotex, como etcétera? Les aumentaron Inmediatamente precio. le aumentaron el precio. Y entonces, alrededor, por ejemplo, una mujer menstrua cada 28 días en promedio, no es cierto, algunas más, algunas menos. 30 Y menstruas de 3 a 5 días, ¿no? Habemos mujeres, yo me acuerdo cuando estaba más chica que era súper irregular, llegué a menstruar mes y medio, ¿no? Entonces, pues imagínate, pero una mujer que menstrua normalmente, ponle tú que 5 días. 5 días. Y que te cambias la toalla 3 veces, Mínimo. por lo menos, ¿no? Entonces multiplíquenle que más o menos hoy una toalla está saliendo en 8 o 9 pesos. ¿No? Hagamos la cuenta, menstruar en México es muy caro. No todas tenemos acceso a. Alguien me decía, pues es que tú dices que la copa y que la copa es muy barata, porque la copa nada más la compras una vez cada 10 años. Pues sí, pero la copa te cuesta una buena copa entre 600 y 900 pesos. Y entonces, a ver, júntale los 600 o 900. Pues no, la gente tiene que comer. Y esos 900 me sirven perfecto para la carne de 2 semanas, ¿no? Ese es un tema que no todas tenemos acceso, y ahí permea mucho el tema de violencia económica, específicamente ahí, por ejemplo, y el que no tenemos en México, a pesar de que somos muchas mujeres menstruando, no tenemos todavía una política pública integral. Ya empiezan a estar sobre la mesa los congresos, como de la Ciudad de México, como de Puebla, como muchos otros congresos, ya empieza a estar el tema, pero todavía no tenemos algo integral realmente, ¿no? Y aquí tocamos otro tema, que es muy importante. ¿Cuántas mujeres, o a ver, yo te pregunto a ti, cuando eras adolescente o niña, pudiste faltar a la escuela y que no te pusieran falta porque estabas en tus días? No. Jamás. ¿Cuántas veces has podido faltar al trabajo porque estás en tu periodo? Jamás. Porque a nadie le importa, porque entonces vivan con eso, sufran con eso, vayan sangrando por la vida. Es algo natural. Y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde luego es una violencia laboral. Porque entonces si un hombre llega, y yo les quiero preguntar, llega mañana con el testículo inflamado, pues claro que el pobre hombre va a tener que ir al hospital y está perdonado. Las mujeres nos inflamamos cada 28 días por dentro, de una manera espantosa. Y nadie nos perdona por eso, ¿no? ¿Cuántas niñas? A mí me llegó a tocar que en la escuela me mandaban regañada porque al propósito me había manchado para irme a mi casa. No, pues sí, les juro que sí, o sea, ¿no? Porque además, ¿qué pasa en las escuelas? Y ese es un tema en el que entra mucho el tema del bullying, que es la violencia a las niñas y a las adolescentes. Cuando vamos a hablar de menstruación y de nuestros cuerpos, pues lo primero que hacen es que te separan hombres y mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que creas morbo, que crees... Porque cuando los niños varones no conocen del tema, pues les da morbo, les da risa, ¿no? Lo que no conoces, pues, ¿no? ¿Qué te va a importar? Y entonces ahí incitas al bullying, al tú permear esa información. Pero además también, ¿a quién no le pasó que en la escuela les decía a la miss, ya te bajó, pide una galleta? O sea, ¿cuál galleta? Era una toalla. Ay, yo te digo, ¿cuál galleta? Y entonces no hablamos correctamente. Y eso es como también un tema del lenguaje, ¿no? O sea, no nos enseñan a hablar correctamente, ya a nombrar las cosas por su nombre. Y entonces, pues, causas un morbo terrible, ¿no? A mí me decían, métetela en la falda. Pues claro que todo el mundo sabía que yo llevaba una toalla, pues si tenía una falda de este vuelo. O sea, claro que iban a saber que era una toalla, ¿no? Entonces, provocamos mucho este tema, y eso pasa mucho en las escuelas y en los lugares laborales, que sigue habiendo una brecha impresionante. En México tenemos un dato que la verdad me parece muy importante y me parece pues muy grave, ¿no? Arriba del 80% de las niñas y adolescentes en periodo menstruante faltan a la escuela durante el periodo. Y faltan, volvamos a volver a mencionar, las dos razones que ya mencionamos y una más. Faltan porque no hay dinero para comprar insumos, o porque en ocasiones, y aunque parezca muy irónico, porque pasa en Puebla capital también, no solo es cosa de los municipios, no tenemos acceso al agua. Cuando no tienen acceso al agua, las niñas no se pueden bañar diario. Y todas las mujeres, todos los seres humanos tenemos un humor, pero además las mujeres tenemos uno más penetrante por las hormonas. Y las mujeres que estamos menstruando,
pues peor, porque súmale todo el humor que tienes por las hormonas. Entonces, pues claro que es incómodo para las niñas, que si estás sangrando vayas a la escuela, ¿no? Esa es una parte por la que no van a la escuela. La otra parte por la que no van a la escuela es porque, y a mí me parece muy grave, es porque en México seguimos teniendo un tabú impresionante. Y muchos aquí se me van a sorprender. Yo ya me entristece más que sorprenderme. Muchas veces en México pensamos o piensan los padres y las madres que si la hija sale a la calle durante su periodo, pues va a regresar embarazada. Y pues no, así no pasa. No. Entonces, Claro, pues estar embarazada, es un tabú muy grande que sigue ocurriendo y que nos parecería irónico, pero sí. O piensan, a mi abuelita me decía, y hasta la fecha, y me da mucho coraje cada vez que me lo dice, tú dices, no, pues es que estoy menstruando o estoy en mis días, ay, ¿estás mala? Sí, está enferma. Y yo, ¿cómo que estoy mala? Yo no estoy mala, ¿no? Y entonces sí, causa mucho conflicto el que me digan eso, y mucha gente lo piensa, y entonces como estás mala, pues ¿cómo sales a la calle? Lo mismo se le decía a las mujeres que están embarazadas, a la que está enferma. Y por eso dicen, ya se alivió, Ya ¿no? se alivió. Ya se alivia. Ajá, ya se alivió. Porque exactamente, y entonces sigue siendo un tabú, entonces muchas niñas no van a la escuela, pues también porque las madres y los padres no los dejan ir a la escuela durante el periodo menstrual. Entonces, imagínense si de por sí en México tenemos un déficit de educación inmenso entre hombres y mujeres, y también parejo, ¿no? Eso Imagínense ahora las mujeres que no van a la escuela tantos días por estar en su periodo menstrual. Pues claro que vamos a ensanchar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y de ahí se vienen muchísimas cosas como la desigualdad salarial, o sea, muchos temas que podríamos abordar. O sea, cuando hablas de violencias parecía que solo vamos a hablar de mujeres golpeadas. Y no. Pero además... la violencia tiene 3 aristas, ¿no? Dependiendo según la agresión, ¿no? El tipo de agresión y el lugar donde surge la agresión. Porque puede ser, violencias hay en la casa, violencias hay en el trabajo, violencias hay en la calle. Y entonces, aquí, y algo que yo veo muy importante y que por eso es que agradezco el espacio del día de hoy aquí, es porque estamos en Puebla. Y Puebla es uno de los 22 estados en la República Mexicana con alerta de violencia de género. Y además Puebla tiene una peculiaridad, yo no la sabía hasta hace poco. Existen 2 tipos de violencia de género, ¿no? Y una de ellas, que es la que tiene Puebla, es la violencia de género feminicida. O sea que, ¿no? Estamos muy propensas a que nos maten, ¿no? Por un feminicidio. En Puebla tenemos 50 municipios con alerta de violencia de género. Uno de ellos, estamos aquí, ¿no? Puebla ciudad, Puebla capital, en San Martín Texmelucan, en Huauchinango, en Huejotzingo, San Pedro Cholula, y así les puedo mencionar muchísimos municipios, ¿no? Y entonces por eso es que es importante, porque una violencia y un agresor jamás va a llegar, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy un agresor. Sí, no. Las violencias empiezan, por ejemplo, hoy te quito el celular, mañana no vas a ver a tu familia, tú no te vistas con esa falda, tú no fumes, tú no tomes, tú no hagas, no trabajes, no tienes dinero, no respires, ¿no? Y llega el punto en el que te golpeo, te hago, ¿no? Y entonces vas escalando, porque ninguna, dicen por ahí, un hombre que pega en la pared, y siempre te pega en la pared, mañana te va a pegar en la cara. Y es muy cierto, ¿no? Porque ya cuando nosotros invadimos el espacio, y aplica para todas y todos, cuando tú invades el espacio de alguien más, ya no tienes límites, ¿no? Una vez que ya cacheteaste a alguien, pues ya lo vas a cachetear siempre, ¿no? Ya empujaste a alguien, pues ya lo vas a empujar siempre, porque vamos invadiendo el espacio de cada persona, y esto hace que las violencias, una violencia nunca va a ser lineal, y una violencia nunca va a ir para abajo. Siempre vamos a ir en cualquier violencia hasta arriba. Eso es lo que es la violencia física. En la física y en la psicológica, también hay que decirlo, en la psicológica. Y de cierto grado todas las violencias tienen una escala. Por eso también lo decíamos con el tema de violencia vicaria, que tiene muchos tipos de violencias chiquitas, por así decirlo, hasta que termines en una violencia total, hasta que puedas provocar la muerte, ¿no? Y efectivamente, y ese es un tema que a mí en México y en Puebla en especial me da muchísimo escalofrío, porque en Puebla, en lo que va de 2023 y vamos a la mitad del año, han habido 38 probables feminicidios. Yo no les diría probables feminicidios, yo sí creo que fueron feminicidios estos 38, solo que la fiscalía que tenemos en Puebla, digamos que es muy mesurada.
Y entonces no les gusta. Por no decirle otra. Por no decir otra cosa. manera. Y entonces ellos dicen que nada más, que son menos. Pero entonces tenemos 38 probables casos de feminicidios, de los cuales yo les quiero decir que es terrible. Y he escuchado y he estado cerca de las familias y de los conocidos, por lo menos 4 casos, ¿no? Y en todos los traen del tingo al tango y en ninguno hay una justicia verdadera, pero además déjenme decirles que en todos los casos que yo he escuchado, a excepción de uno, todo empezó con la pareja perfecta, sí. el novio ideal, mujeres jóvenes, en los casos que me han tocado mujeres muy jóvenes, ¿no? Y que nadie pensábamos que iba a acabar muerta, ¿no? Y además son las parejas que enganchan, ¿no? O sea, que son súper amorosos, súper tiernos, bueno, y uno de los últimos casos, algo que yo sí les quiero hacer mucho hincapié, sobre todo a quienes son mamás, es cuando tu hija te diga que siente miedo, siempre créele. Y no solo a las hijas, créanle a la amiga, créanle a la esposa, créanle a la vecina, a la comadre, siempre créanles cuando te digan, porque a veces decimos, tú estás exagerando, ¿ay qué te va a matar? No, o tengo miedo a que me haga algo. Siempre creo que es importante. Cuando alguien les diga tengo miedo, sí créanle, porque puede ser lo más chiquitito. Y de verdad muchas veces solo contamos lo chiquitito. Lo que nos parece que, ay, con esto no me van a decir que qué pendeja. Es la verdad. Sí. ¿No? A ver, vamos a hacer a ver si tenemos aquí unos comentarios. Miguel Jaime Aguilar Gómez lo está viendo, Momeca lo está viendo, Rod Childen, hola a todos y todos quienes visualizan, excelente programa, un saludo chicas hermosas de parte de sus amigos bomberos de Puebla, muchas gracias. Miguel Jaime Aguilar, interesante tema, lo que es la realidad de nuestras vidas, felicidades a las hermosas ponentes, muchas bendiciones. Déjenme pasar rapidísimo, a ver si tenemos aquí en el YouTube, Andrés Farías, como siempre, un gran programa, muchas gracias. Bueno, fíjate que aquí vamos a concluir. Hay diferentes tipos de violencia, pero hay una que yo en lo personal nunca había escuchado, que es la violencia religiosa. Hemos escuchado la violencia de género, la física, la verbal, la sexual, laboral, pero la violencia religiosa, fíjate que nunca la había escuchado. Y pues me voy a poner a documentar. No sé si has escuchado de esto, Pau, pero digo, no me voy a meter a religión, sí. Nada que ver, pero dentro de lo que es esta violencia religiosa es cuando las autoridades eclesiásticas te obligan a dar un diezmo o a que alguna propiedad, algo que tú tienes que dar a la comunidad parecería que ya es de la historia del caldo. Ándale, sí, pero aún así todavía hay comunidades donde te toca la calenda, que le llaman, ¿no? Se toca tú ser el mayordomo. Y tú dices, pero es que no tengo dinero, además es muy caro eso. No, pero ni te toca la mayordomía, ahora te toca esta familia y pobres, venden hasta lo que no, porque es carísimo. Una semana le tienen que dar de comer al pueblo entero. Sí. Y venden, o ¿sabes qué? O darnos esta parcela para que podamos hacer, ándale, o un dispensario o algo. Eso también se considera como violencia religiosa. Fíjate, no lo había escuchado como tal, ¿no? Conozco muy bien como el tema de los mayordomos por temas de chamba. Pero la violencia que yo pondría en la violencia religiosa, ¿no? Y sí la puedo meter sin dañar creencias o no. Es una violencia que hoy tengo muy de cerca. Y que hace unos días estuvimos en rueda de prensa y hace unos días estuvo la nota a nivel nacional y que llegó a los oídos del presidente, ¿no? De Andrés Manuel. Y que bueno, esta vez dije, qué bueno que llegó a oídos esta vez esto. Hace un año más o menos, año y cachito, una mujer se acerca a mí y a una amiga mía y intentamos ayudarla como pudimos, ¿no? Por parte de la Red Plurale, donde también soy integrante. Y se acercaba a nosotros por un caso en el cual había habido violencia sexual hacia su hijo de parte de un diácono. De un diácono. Lo que yo quiero resaltar no es ese caso. ¿Qué sí quiero resaltar? Que yo creo que sí existe violencia de parte de las autoridades eclesiásticas. ¿Qué fue lo que pasó hace unos días? La nota salió que un juez liberó en Aquixtla a un, decía sacerdote, pedófilo, es un diácono, ¿no? Pues yo les puedo decir algo. Para mí, quien metió la mano ahí fue el arzobispado. Porque yo me senté
en la mesa con precisamente con el diácono del obispo, porque el obispo supone que nos iba a recibir, no nos recibió ese día, no llegó, y nos dijo así, textualmente, cuando le contamos el caso, pues es que es en Aquixtla, sí es el estado de Puebla, pero no está en la jurisdicción, vayan y piden la ayuda a los de allá de Pachuca, de Hidalgo, porque aquí no. Y entonces dices, ¿cómo? Pero tú le puedes, aunque sea hablar y decir, recíbelas, ¿no? Sí, pues claro. nunca lo hicieron. Oye, el diácono está libre, ¿no? Se supone que tiene que regresar en unos días a recibir sentencia. Claro que no va a volver, porque este juez corrupto lo dejó ir, esa es la realidad. Y entonces que sí creo, porque alguna vez alguien se le ocurre decirle a la mami, es que la orden venía de arriba, no culpes al juez, fueron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Pues las autoridades eclesiásticas. Claro. Entonces sí me queda claro que sí existe violencia religiosa. Y entonces si existe de esta magnitud, no me extrañaría que en las juntas auxiliares, en los pueblos, en los municipios, existan también violencias económicas de parte del clero hacia otras personas. También habíamos violencia cultural. Cuando te apropias tal vez, ¿no? Que en México es bien difícil hablar de violencia de usos y costumbres, ¿no? Porque, por ejemplo, existen usos y costumbres atroces. Por ejemplo, en lugares como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, incluso como Puebla, seguimos comprando y vendiendo niñas y adolescentes. Porque son usos y costumbres, entonces se permiten, ¿no? Porque así lo dice la Constitución, que los usos y costumbres prevalecen. Entonces, pues sí, esa es una violencia cultural muy, muy grande. Por ahí vi que tienes, déjame decírtela, el tema cibernético, ¿no? Exactamente, hace unos días coincidí con Olimpia Coral en un evento que impulsamos desde la Red Plural, y en el que hablábamos de la violencia política cibernética, pero también se tocó el tema de Ley Olimpia, ¿no? La Ley Olimpia, exacto. Ley Olimpia, bueno, surge a raíz de la difusión de contenido sexual sin consentimiento de una mujer que fue pues puesto en internet, ¿no? Y hoy a todas las mujeres y niñas y adolescentes que se nos exhiba, pues ya hay una pena, ¿no? Que nos respalda. Yo desgraciadamente creo que es una de las violencias más frecuentes en niñas y adolescentes, que no eximan las mujeres adultas, ¿no? Así es. Pero sí lo veo como muy, muy frecuente, porque pues hoy quienes están más en las redes, quienes están más expuestas en el celular, pues sí, son adolescentes, ¿no? Niños muchas que no veces saben ni lo que es. Entonces, ¿qué es lo que yo sí les recomiendo? Yo no les voy a decir, no hagan sexting, ¿no? Yo porque sí les voy a decir, hay que hacerlo. Para empezar, saber con quién, pero además nunca sabemos con quién realmente, porque una cara vemos y mañana es otra. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos tomar medidas para cuidarnos y para no exponernos, ¿no? Pues tápate la cara, que no se te vean señas particulares, que no se vea dónde estás. O si tienen tatuajes que te pueden... Exacto, y ese es un tema mucho más profundo que a lo mejor un día vamos a platicar específicamente. Todas las violencias dimos como una embarrada, porque al final porque son muchas, cada una tiene una profundidad bien grande y que las podemos ver pues en todos lados, ¿no? O sea, hoy antes siempre han existido las violencias, nada más antes no las nombrábamos. Pero ahora sí ya tienen nombre y apellido. Exacto. Pau, pues muchas gracias. ¿Quieres darnos algún teléfono de contacto, alguien que esté sufriendo alguna violencia o que necesite algún apoyo del grupo que tienes? ¿En dónde te localizan? Claro que sí. Miren, por mi parte acompaño a mujeres víctimas de violencia, cualquier mujer, cualquier estrato social, a mí no me importa, tengan dinero o no tengan dinero, sean niñas, adolescentes, mujeres adultas. Les doy mi teléfono personal, es 22 26 62 0239. Ustedes me escriben un mensaje a la hora que sea y cuando sea, yo se los voy a contestar. Les acompaño desde que me platiquen, desde que si quieren ir a denunciar, vamos a denunciar, que de si quieren ir a atención psicológica, buscamos dónde canalizarlas, buscamos abogadas y abogados que las puedan atender, buscamos doctores en el caso de que sean necesarios. En eso sí les puedo ayudar, en la asesoría y en irlas canalizando a cualquier especialista que requiera. ¿Y tienes contacto con refugios o cosa de alguien que necesite? Tengo contacto con uno. Es un poquito difícil cuando canalizamos a los refugios. Hemos intentado hacer match con el refugio del Estado, desgraciadamente es muy pequeñito, pero en caso de que haya una mujer que necesite resguardarse, podemos canalizarla. Ok, bueno, pues muchas gracias, Pau. Siempre es información
valiosa, y como lo hemos dicho en cada uno de los programas, este programa de Mujeres Tejiendo Valor tiene fin altruista, es llevar información valiosa que pueda servirle a alguna persona que nos esté escuchando o ustedes conozcan y la puedan compartir. El hecho de salvar una vida o ayudar a una persona, nos damos por bien servicios. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Pau. Bueno, pues muchas gracias, amigos, amigas. Nos estaremos viendo en 15 días. Un abrazo. Hasta luego.